Hola, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo por acá, Raúl Hinojosa, y el día de hoy vamos a estudiar el capítulo 18 del libro de Job. Pues como hemos venido estudiando este libro de Job, hemos visto ya varias de las intervenciones o respuestas de los amigos de Job. Ujú. En este caso, en el capítulo 18 vemos la respuesta de Bildad. Suita. Ahora, esta es la segunda intervención de Bildad Suita en el discurso que tiene o en la plática que tiene Job con sus amigos. Ujú. Y estamos viendo en este capítulo 18 algo muy importante. Y vamos a empezar primero con el versículo 2 y del 2 al 3 que dice, estamos en el capítulo 18 de Job, dice versículo 2: ¿cuándo pondréis fin a las palabras? Entended y después hablemos. Número 3, el versículo número 3 dice, por qué somos tenidos por bestias y a vuestros ojos como viles? Aquí lo que estamos viendo es que Bildad le está diciendo, prácticamente le está diciendo a Job, oye, pues déjanos hablar y luego nos contestas, ¿no? Recordemos que venimos de un capítulo anterior donde Job expone cómo él se siente con lo que está sucediendo, ¿no? Cómo él siente que Dios, tal vez hasta se ha alejado de él. Es una queja de Job por lo que está pasando. No es para menos lo que sucedió con lo que le está sucediendo a Job. Pero es muy importante contextualizar algo y para eso nos vamos a tener que ir al al capítulo 1, porque no perdamos de vista algo que dijo Dios al enemigo acerca de Job. Ujú. Esto que Dios dice Dios dice acerca de Job es muy importante. Vámonos de regreso al capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz varón llamado Job, y este hombre era perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Esto es una afirmación que se hace, pero el mismo Dios se lo dice al enemigo. Ujú. Vamos a ir ahí mismo en el capítulo 1, el versículo 8. Y Dios dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Eso lo vemos en el capítulo 1, versículo 8. Entonces, bajo este contexto, regresándonos al capítulo 18, que es el que estamos estudiando en este momento, em, si Dios está diciéndole a Satanás, le está diciendo al enemigo, oye, Job es un varón perfecto, temeroso, recto. Entonces, ¿qué está sucediendo? Y vemos una serie de afirmaciones de Bildad, eh, que obviamente no se las está diciendo directamente a Job, pero está haciendo como que diciéndole, oye, esto le pasa a las personas que no están en los caminos de Dios, esto le pasa a las personas impías. Esto le pasa a las personas que no obedecen a Dios, etcétera, como diciéndole a Job, esto es para ti. Entonces, si Dios dice que Job es una persona perfecta, que es una persona temerosa, que es una persona irreprensible, ¿por qué Bildad está tratando a Job de otra forma? Ujú. Y lo que podemos ver en este capítulo 18 es algo que muchas veces pasa en nuestras vidas. ¿Qué es lo que sucede? Estamos pasando por una prueba, por una aflicción tal vez. Recordemos que en la vida cristiana hay varias cosas. Hay pruebas, hay circunstancias, pero también hay ataques. Ujú. Y también hay cosas que nos suceden que no necesariamente tienen que ver eh,
cómo está nuestra condición delante de Dios. Y este es el claro ejemplo. Si el mismo Dios está reconociendo que no había otra persona como Job, que estaba apartado del mal, que era una persona justa, que era una persona recta, ¿por qué estaba sucediendo todo esto? Y entonces Bildad, obviamente Bildad pues no sabía ese concepto que Dios tenía de Job. ¿Qué pasa? Que Bildad está aplicando su conocimiento y su experiencia humana, su forma de cómo fue enseñado, su educación. Tal vez Bildad, como podemos ver que sí tenía un conocimiento de Dios, Bildad sí tenía una educación tal vez religiosa, Bildad sí tenía conocimiento de Dios, pero Bildad no sabía cuál era el concepto que tenía de Dios, Dios de Job. Ujú. Y es algo muy importante. Es algo muy importante que va en dos vías. Uno, cuando estamos pasando por una prueba, una adversidad, una enfermedad, cuando está sucediendo algo muy fuerte en nuestras vidas, no necesariamente es porque estemos mal delante de Dios, o porque nos hayamos alejado de Dios, o porque hayamos dejado de hacer algo que Dios quería. Vamos a ver que esto que sucede con Job le sucede a muchos personajes de la Biblia, a varios personajes de la Biblia. Entonces, esto que le sucede a Job le sucedió a otros personajes de la Biblia y probablemente en alguna de las conferencias que tengamos los domingos vamos a estudiar esto. Esto mismo parecido le sucedió a José, porque José, después de todo lo que le pasa, llega a la casa de Potifar y ahí ya estaba yéndole bien a José. De hecho, dice la escritura que la casa de Potifar empezó a estar muy bien, a crecer bajo la administración de José, y entonces viene el ataque del enemigo, la prueba a través de la esposa de Potifar. ¿Y qué hace José? José prefiere huir que pecar delante de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia? José va a la cárcel. Entonces podríamos decir, oye, entonces por obedecer a Dios y por no cometer pecado, ¿me va a ir mal? Otro ejemplo que tenemos de esto es Daniel. A Daniel también le pasa algo parecido. A los amigos de Daniel también les pasa algo parecido, que ellos oraban 3 veces al día, ellos no se arrodillaban, no se dejaron contaminar de los dioses de los babilonios y estaban bien delante de Dios. Y a consecuencia de eso, ¿qué pasa? Tienen una prueba muy difícil y no quiere decir que estuvieran mal delante de Dios. Entonces, esto es algo muy importante que vamos a estar viendo dentro de varias de las vidas de los personajes de la Biblia. Y es una enseñanza para nosotros que nos dice, no todas las veces que estemos pasando por una situación difícil corresponde a que estemos mal delante de Dios o que hayamos pecado o que hayamos dejado de hacer algo que Dios nos pidió. No siempre. Muchas veces esas situaciones que están sucediendo son para aumentar nuestra fe, son para que nos acerquemos más a Dios o son para que Dios nos enseñe algo que nos quiere enseñar, para darnos algo mayor. En todos los casos de estas personas que les estoy mencionando, de José, del mismo David, de Daniel, de los amigos de Daniel, incluso de Jonás, de Elías, todos estos personajes pasaron por situaciones muy difíciles y no necesariamente estaban mal delante de Dios, sino que Dios quería tratar con ellos para crecer su fe o para enseñarles algo y después darles algo mayor. Vamos a ver que en el caso de Job, ¿qué fue eso mayor? Pues que él mismo dice al final del libro de Job, yo antes
había escuchado de Dios, pero ahora te conozco con mis propios ojos. O sea, quiere decir que la relación de Job sí creció. Job era perfecto, Job era irreprensible, Job estaba apartando del mal, Job cumplía con todo lo que tenía, todo lo que se debía de cumplir. No había algo que se le pudiera reprochar a Job. Ni siquiera Dios, Dios mismo lo confirmó. Pero Dios quería que Job se acercara más, quería llevarlo a un nivel mayor. Ujú. Entonces vamos a ver que Bildad está ocupando su mentalidad humana, está aplicando digamos que su lógica humana que le dice, pues si te está yendo mal, si estás mal como estás, pues es porque pecaste, es porque no, dejaste de hacer algo, es porque andas mal, te alejaste de Dios, y nada de eso sucede con Job, porque vemos que Dios lo dice y Dios lo confirma. Entonces, es una enseñanza para nosotros en dos sentidos. Uno, cuando estemos junto o veamos a alguien que está pasando por una situación difícil, por una enfermedad, por una prueba muy fuerte, en vez de juzgarlo, en vez de decirle, oye, pues eso te pasa por cómo eres o porque hiciste esto, seguramente has de andar mal o algo así, tenemos que mejor darle y expresarle el amor de Dios. Y que si las cosas están pasando es por algún propósito que tiene Dios con esa persona. Y darle una palabra de aliento, y darle una palabra de esperanza, y darle una palabra de que Dios está con él y que Dios le da la fuerza para que salga adelante. Entonces, y también para nosotros, cuando estemos pasando por una situación así, si alguien viene y nos dice, ah, pues es que esto, aquello, tú seguramente hiciste aquello, no nos desanimemos, porque nosotros sabemos quiénes somos realmente de Dios. Y lo que más nos debe de interesar es el concepto que tenga Dios de nosotros. Ese es el concepto más importante y la opinión más importante que nosotros como hijos de Dios debemos de considerar. Sí es importante también la opinión de otras personas, pero puede ser que otras personas, por su misma educación, por su mismo contexto, por su misma forma en que han vivido, piensen que lo que nos está sucediendo es porque estamos mal nosotros delante de Dios, y no necesariamente es así. Entonces, porque vamos a leer el discurso de Bildad y vamos a ver que todo lo que dice es real, es verdad. Miren, por ejemplo, vamos a el versículo 5 del capítulo 18, dice, ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. Díganme ustedes si esto es incorrecto, ¿no? Es correcto. El versículo 6 dice, la luz oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Versículo 7, sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo le precipitará. Todo lo que está diciendo Bildad es verdad. No es, Bildad no dice mentiras en todo el capítulo 18 y de hecho es muy fuerte con Job. De hecho, hasta a veces es un poco irónico, pero lo que dice es real. Eso le sucede a los impíos. Pero lo que está mal es que Bildad, ese es su concepto que tiene hacia Job, pero el concepto que tiene Dios de Job era otro. Miren, vamos incluso Bildad le dice a Job, oye, pues tú estás así en cuanto a tu enfermedad de tu piel por lo que hiciste. Sí, vamos a ver incluso le dice de la pérdida de sus hijos. Vamos a ir al versículo 12, capítulo 18 de Job. Dice, serán gastadas de hambre sus fuerzas y a su lado estará preparado quebrantamiento. La enfermedad roerá su piel. O sea, Bildad está según hablando del impío, pero pues realmente está hablando de Job, ¿no? Porque pues esto es lo que le estaba pasando a Job. Entonces, ese comentario es para Job, ¿no? La enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Entonces, ¿qué nos enseña este capítulo 18 del libro de Job?
¿qué es lo más importante? Lo más importante es el concepto que Dios tenga de mí, lo que opine Dios de mí. Eso es lo que más nos debe de interesar. Cuando veamos a algún hermano, a alguna persona en una situación complicada, no juzgar, porque incluso Bildad ocupa hasta formulismo. Se ve, o sea, se nota que Bildad era una persona que sí, la verdad sí conocía de Dios, conocía, porque todo lo que dice es cierto, todo lo que nos dice Bildad en este capítulo 18 de lo que le sucede a los impíos es cierto, pero debemos de saber cuándo ocupar estas cosas y en qué momento. Bildad no se nos menciona que los amigos de Job le preguntaran a Dios, oye Dios, ¿qué opinas de Job? Para después dar un comentario, sino que ellos llegaron y dijeron lo que ellos pensaban, lo que sabían, lo que habían sido educados, su conocimiento humano, pero ninguno preguntó a Dios, ninguno consultó a Dios para poder darle un consejo a Job. Esto nos enseña a nosotros que siempre que vayamos a dar un consejo, siempre que vayamos a dar una opinión, antes de dar una opinión de algo que le está sucediendo a alguien, vayamos primero con Dios. Y es mejor dar opiniones y consejos que realmente ayuden a la persona a salir de lo que estaba pasando, no a juzgarlo, porque el discurso de Bildad es un discurso muy fuerte hacia Job, sin saber realmente lo que estaba pasando con Job, entre Job y Dios. Recordemos que Job no pecó. Job sí llega el momento en que pues, pues se desespera, digámoslo así, y le pregunta a Dios qué está pasando, pero el mismo Dios lo dice, es un varón perfecto, apartado del mal, justo. Entonces lo que le pasó a Job era otro contexto. Dios quería llevar a Job a otro nivel. ¿Qué nivel? Que Job tuviera una relación directa con Dios. Que Job llegara a un nivel en donde él pudiera decir, ahora te conozco, ahora mis ojos te ven. Antes solamente había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Y vuelvo a repetir, esto que sucede con Job le sucede a varios personajes de la Biblia, que pasan por situaciones muy difíciles y no necesariamente es porque estuvieran en pecado o porque estuvieran mal delante de Dios, sino era porque Dios quería un trato especial con ellos, Dios quería llevarlos a otro nivel, Dios quería enseñarles algo más y la única forma era pasar por esa prueba tan difícil, por esa situación tan complicada. Era la única forma de que Dios llegara a ese nivel y después ya Dios les daba lo que quería mostrarles. En el caso de José, en el caso de Job, en el caso de Elías, en el caso de Jonás, en el caso de Moisés, en el caso de David. En muchos de los casos, en alguna parte de sus vidas, ellos pasaron por situaciones muy difíciles que no necesariamente era porque habían fallado delante de Dios, sino era porque Dios quería llevarlos a un nivel mayor. Y entonces tenemos que tener cuidado con las cosas que les decimos a nuestros hermanos que están pasando por una situación así. Primero debemos de consultar a Dios y siempre nuestro argumento, nuestro consejo debe de ser de aliento, de esperanza y de decirles que Jesús ha pagado por nuestros pecados, que Jesús ha muerto por nuestras enfermedades y que tenemos una esperanza en Dios para seguir adelante y que Dios, a través de su Espíritu Santo, está trabajando en cada uno de nosotros de diferente forma, en diferente tiempo, de diferente circunstancia. Pero al final, Dios va a cumplir su voluntad y su objetivo en cada una de nuestras vidas. Y recordar que la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es buena, agradable y perfecta. Y que Dios solamente quiere cosas buenas para cada uno de nosotros. Eso es como debemos de hablar con nuestros hermanos cuando estén pasando por una situación así. Y nosotros mismos, cuando estemos pasando por una situación así, saber que hay veces que Dios nos quiere llevar a más y nos quiere mostrar algo más y nos quiere dar algo más que ni siquiera nosotros nos habíamos imaginado. Bueno, pues este es el capítulo 18 de Job. Que Dios los bendiga y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.